Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Y hoy estamos grabando con esta cámara que sin duda se perfila como una de las mejores en el segmento de las cámaras de acción de bajo costo, ya que esta cámara cuesta solo $39. Estamos hablando de la FuriV H9R y muchas gracias a GRBest que nos facilitó esta cámara para hacer un análisis aquí en el canal. Sin duda esta cámara se va a convertir en una muy buena opción para aquellos que estamos pensando en adquirir una cámara de acción con buenas características pero a un bajo costo. Así es que no hablemos más y vamos a analizar qué cosas podremos lograr con esta cámara de acción. Bueno, ahí vemos la cámara, la FuriV H9R, y vamos a ver qué accesorios trae. Bueno, primero que todo encontramos la cámara con su carcasa acuática que soportará hasta 20 metros de profundidad bajo el agua. Y algo que me sorprendió es que esta cámara trae bastantes accesorios, trae un buen compendio de accesorios, soportes para bicicleta, para casco, para motocicleta, bastantes accesorios que sin duda les vamos a poder sacar mucho provecho. Bien. También trae su batería de 1050 mAh que nos dará una grabación de 90 minutos continuos. Y este control remoto que está genial, con el que podremos tomar fotografía o iniciar grabación a distancia. Bien, vamos a mirar las características de la cámara. En la parte delantera encontramos el lente gran angular de 170 grados y el botón para entrar al menú. En la parte posterior encontraremos su pantalla de 2 pulgadas. En la parte lateral izquierda encontraremos los botones para desplazarnos por el menú e iniciar la transmisión Wi-Fi. En la parte lateral derecha encontraremos los puertos USB, micro USB, HDMI y slot para memoria. En la parte superior encontraremos el botón para iniciar grabación y un LED de notificación de encendido. En la parte inferior encontraremos la ranura para la batería. Y vamos a ver qué encontramos dentro del menú de esta cámara. Nos podremos desplazar entre grabar video o tomar fotografía y el menú de configuración. Dentro del menú de configuración, la primera opción es la de resolución. Manejamos resoluciones de 1080p a 60 frames por segundo, 30 frames por segundo, 4K a 25 frames por segundo, 2.7K a 30 frames por segundo y 720p a 120 y 60 frames por segundo. Bien, otra de las opciones es quitar la fecha del video. A mí se me olvidó en la parte inicial de la intro, o configurar la fecha. Podemos configurar la exposición, la resolución de las fotografías, que va desde los 12 megapíxeles hasta los 4 megapíxeles. Más adelante vamos a analizar qué tan cierto es esto de los 12 megapíxeles, pero bueno, por ahora estamos viendo lo del menú de configuración. También tendremos la opción de configurar timelapse y los segundos para la toma de cada fotograma en los videos. Bien, esta también es una opción adicional. Bueno, y otra de las opciones que trae esta cámara es poder tenerla en lenguaje en español. Pero la verdad me decidí por dejarla en inglés, ya que la traducción al español no es muy buena que digamos. Bueno, eso es a nivel de menú de configuración. Y ahora vamos a instalar la aplicación. En el código, en la caja, en la parte posterior encontraremos el código QR que nos llevará a la aplicación en la Play Store para poderla instalar. Esta es una aplicación genérica, es decir que esta aplicación es la que utilizan varias cámaras de este tipo, así es que no es la aplicación propia de la cámara, pero funciona, digamos que relativamente bien. Simplemente activamos la opción Wi-Fi en la cámara y nos conectamos a la conexión inalámbrica en nuestro smartphone. Abrimos la aplicación y ya podremos añadir la cámara. Ahí ya nos muestra
las opciones y tendremos las opciones básicas, no de configuración, pero sí podremos grabar video o tomar fotografía a distancia, así como ingresar a la galería de la cámara, de la memoria interna de la cámara. Bien, bueno, vamos a hacerle la prueba a la carcasa acuática, y esto es lo más acuático que encontré en Bogotá, mi acuario, y espero la policía de animales no tome medidas en contra mía por acosar a estos pequeños animales. Pero como vemos, se comporta bastante bien. Como les decía, soporta hasta 20 metros de profundidad bajo el agua y podremos lograr cosas interesantes cuando vayamos a vacaciones. Bueno, vamos a instalar un soporte en mi bicicleta eléctrica para ver qué más cosas podremos lograr. Bueno, acá estamos grabando a 1080p a 60 frames por segundo. La verdad se ve bastante bien la calidad del video. Y creo que es la mejor resolución que maneja esta cámara, porque aunque nos promete que graba a 4K, pues el sensor no, en realidad lo que hace es una interpolación por software para lograr grabar a 4K o a 2.7K. Así es que si van a grabar, creo que esta es la mejor resolución, pues trata de estabilizar un poco la imagen y el video se ve un poco fluido y vamos a poder hacer cosas interesantes en este tipo de resolución. Bien, bueno, en cuanto a la grabación a 2.5K, de pronto se logra un poco de nitidez. Ya les dije, es por interpolación, pero perdemos estabilización en el video y se ve un poco más brusca la grabación, sobre todo cuando vamos caminando. Entonces pues por eso les decía que es mejor grabar a 1080p. En cuanto a la grabación a 4K, sí se ve un poco más desastrosa la grabación, ya que los 25 frames creo que no se logran en realidad. Yo le daría unos 15 frames, pero algo que me impresionó de esta cámara es la grabación del audio. Vamos a escuchar. Grabando a 4K y la anterior era a 2.5K. El piso está bien mojado. Ay, vamos por acá, por este caminito alegre. Bueno, los resultados en el audio me sorprendieron, ya que generalmente estas cámaras no graban muy bien el audio y se escucha robotizado, pero esta sin duda me dejó impresionado por esto. Bueno, en interiores también obtenemos buenos resultados con la luz artificial, aunque recomiendo grabar sin la carcasa para que no se creen efecto de reflejo en la grabación. Y en condiciones de poca luz sí se ve afectado el sensor y la calidad del video no es tan buena, aunque tampoco podríamos decir que sea desastrosa del todo. Bien, bueno, en cuanto a fotografía, sí les puedo decir que las fotografías son bastante decentes, no son excelentes, y tengamos en cuenta que el precio de esta cámara y que su fuerte es el video y no la fotografía. Cuando hacemos zoom en las fotografías se puede notar la distorsión de estas, así es que de pronto en fotografía no vamos a obtener unos muy buenos resultados, aunque para tomar fotos de última hora podría funcionar. Y bueno, como conclusiones podremos decir que esta es una muy buena cámara para los que tengan bajo presupuesto, pero que quieran tener una cámara de acción que tenga una buena resolución para grabar. Otra cosa positiva es el audio, ya que generalmente estas cámaras baratas, el audio se escucha robotizado, pero esta graba muy bien. Bueno, como puntos negativos, obviamente que nos prometan grabar a 4K, pero que en realidad no sea muy funcional esta resolución. Bien, así es que bueno, en la descripción del video les dejaré el link para que analicen este producto. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, como siempre no olvides regalarme un like. Ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, suscríbete al canal y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.